Presentar a Pablo Acevedo, abogado de la Universidad de Concepción, socio fundador y director de la oficina de Santiago Flores Acevedo Abogados, que cuenta con experiencia académica además en Stanford Law School y en Boston University School of Law en Estados Unidos, entre otros. Lo dije bien, ¿o no? Lo dije bien. Law. Muy bien, abogado, pero de tomo y lomo, que tendremos la maravillosa oportunidad de poder compartir esta tarde y que seguro nos tiene una charla muy entretenida para todos nosotros, para que tengamos mucho que aprender. Así que, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Te pasaste, Isidora. Un gusto conocerte también. Y gracias a Working Place por la invitación. Muy bien. Entonces ahora, Pablo, bienvenido. La pantalla es tuya. Quedamos aquí todos atentos, escuchando la información que nos tienes que dar. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito y ahí me confirman si me envían, porfa. Estupendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Working Place. Gracias a todos quienes están conectados a esta hora y bienvenidos a este curso Taller Plan de Expansión 2. Me imagino que todos vieron el plan de expansión 1, si no, mentira, en realidad no es necesario que vean el plan de expansión 1. Acá vamos a tratar de hacer un buen contenido, cosa de que partamos desde cero, y el foco hoy día va a estar puesto en contenidos que van a ser idealmente para ustedes muy relevantes para sus procesos de expansión internacional. Ese es como el común denominador para lo que estamos viendo hoy día. Como les decía, muchas gracias a Working Place, y bueno, la presentación ya la hizo Isidora. Yo siempre digo que lo más importante para mí es decir que soy abogado de la Universidad de Concepción. Coincidentemente ando vestido igual que en mis fotos, excepto las pantuflas, que no es necesario que las vean, pero igual yo llevo junto con mi equipo de trabajo algunos años trabajando en asesorías a emprendedores y por lo mismo definimos que la práctica de nuestra oficina y del equipo del cual yo dirijo es emprendimiento, innovación y propiedad intelectual. Y esto implica ayudar a emprendedores a configurar sus emprendimientos, ayudarles con la estrategia de desarrollo de sus emprendimientos, ayudarles con la búsqueda y definiciones de cómo repartir sus participaciones entre los socios, definiciones de los modelos de negocio, protección de la propiedad intelectual, que es muy relevante en etapas tempranas, la búsqueda y la configuración de sus primeras contrataciones, por lo mismo los primeros contratos, la búsqueda de proveedores, los contratos con sus proveedores, las protecciones y resguardos que tienen que tomar cuando ustedes contratan ya sea un proveedor o los primeros contratos con sus clientes, especialmente cuando tienen aspectos de intangibles en sus servicios, por lo tanto, para proteger y apropiar y retener de manera adecuada su propiedad intelectual. Y de ahí en adelante, con los primeros financiamientos que van a necesitar en sus etapas de crecimiento, un buen emprendimiento que está siempre creciendo, siempre va a requerir mayor capital, y en esas búsquedas también nosotros los apoyamos, y bueno, de todo lo que implica tener alianzas extranjeras, buscar nuevos mercados, y en base a el cúmulo de experiencias que hemos tenido, buenas y malas, hemos armado esta presentación para ayudarles a ustedes a anticipar algunas preguntas que probablemente van a tener el día de mañana. La idea es que podamos hacer esta especie de resumen de distintas circunstancias para poder después tener una conversación. Vayan dejando, por favor, sus preguntas en el chat, y naturalmente que acá hemos puesto todo lo que nosotros hemos de alguna forma capturado a través de la experiencia. Esto no es una charla jurídica, por lo tanto acá no hay mayores conceptos de derecho, eso creo que facilita mucho esta conversación. Y bueno, pues la idea es que esta es una charla para ustedes, por lo tanto tienen que aprovechar al máximo el contenido, y en fin, pues partamos con esto, pónganse cómodos. Tenemos temas para conversar. Primero un contexto que es bastante necesario, sobre todo por la perspectiva que tenemos nosotros, tanto desde la región del Biobío como otras regiones de Chile. Vamos a hablar sobre la preparación de la internacionalización, no llegar y lanzarse, ¿cierto? Vamos a hablar sobre algunos aspectos legales, contables y tributarios. Aquí, en realidad, esto es una mirada bien de encima, no se asusten cuando, sobre todo, hablamos de aspectos legales, ya que puede ser bastante árido. Vamos a hablar de las estructuras de apoyo para la expansión internacional,
algunas tareas para el emprendedor y lo más entretenido, creo yo, hablar de algún ejemplo aplicado que para nosotros es muy interesante, que es Estados Unidos, porque es donde muchos clientes esperan o aspiran a llegar. Entonces, ahí tomamos algunas de las preguntas y desafíos y ciertamente que como muchos clientes se han hecho esta pregunta y los hemos ayudado a responderla, la idea es que ustedes vean este camino. Todos los nombres han sido cambiados en protección de los verdaderos, digamos, protagonistas, así que, en fin. Primero, introducción, ¿cierto? Acá, a riesgo de sonar obvio, estamos nosotros hoy día situados en un contexto donde tenemos un mercado bastante pequeño, dentro del cual nosotros nos movemos. Imagínense más aún hoy día, con incluso la limitación, a propósito de la pandemia, de poder vender lo que nosotros querramos. Más encima tenemos unas fronteras que nos limitan a 17, 18, bueno, quién sabe en realidad cuántos millones de habitantes somos, según el último censo, pero tenemos un tremendo potencial de mercado fuera de Chile. Y la verdad que ustedes como emprendedores y todo el emprendedor que tiene esta hambre y este ánimo de comerse al mundo, el potencial que vemos cuando vemos este mapa es tremendo. Y Chile hoy día cuenta con una serie de ventajas que lo hacen muy competitivo en nuestra región y además que lo hacen como un destino favorito para emprendedores de otros países cuando vienen a Chile. Ustedes saben y conocen ahí que un montón de programas como Startup Chile de Corfo, algunas incubadoras como, bueno, las que están en la zona nuestra, ¿cierto?, de la región del Biobío y otras de Santiago, atraen emprendedores de todo el mundo. Literalmente podemos ver el desarrollo de una serie de emprendimientos que ya no solo nacen de emprendedores chilenos, sino que de extranjeros que vienen acá, en distintas materias. No obstante, debemos reconocer que Chile hasta el día de hoy es conocido principalmente por producir una serie de bienes y servicios que tienen re poco valor agregado. O sea, conocidos por el cobre, ¿cierto? Conocidos por exportar vino, conocidos por ciertos productos, el salmón, hasta hace algunos años atrás, Chile era el segundo productor mundial de salmón, estamos un poco rezagados, pero en fin. ¿Y cuál es el gran tema acá? El tema es que nosotros como grandes productores y con tremendo potencial, y con un potencial gigante además en algunos aspectos específicos, somos el principal productor de cobre, nos vemos en un desafío de sustentabilidad que a largo plazo no nos va a dar. Ciertamente tenemos problemas de sequía, que de aquí a algunos años atrás no nos van a permitir ocupar los mismos recursos para extraer el cobre. Tenemos algunos problemas además hoy día, ni siquiera de aquí a 10 años más, no estamos ni siquiera hablando de aquí a 50 años, pero de aquí a 5 o 7 años más hay algunas ciudades en el norte y ciudades que producían uva para vino, que hoy día ya no la pueden producir al mismo ritmo que las producían antes por efectos de la sequía. Tenemos además que el cobre como tal depende de los mercados que nos compran, y así como algunos dicen, China estornuda y el cobre pasa susto. Por lo tanto, esta sustentabilidad de estos productos tan tradicionales que acabamos de ver nos obligan a nosotros a pensar un poco más allá. Y ciertamente que todos hemos hablado, escuchado y visto todas estas empresas súper cool que están hoy día intentando innovar, porque en realidad ese es el camino. Ese es el camino. La innovación nos permite diversificar. Y ciertamente el agregarle más valor a los productos que Chile produce debiera ser la forma como nos diferenciamos. Hoy día tenemos emprendedores de diversas regiones que están ayudando a generar este impacto, no solamente en Chile, incluso saliendo desde nuestras fronteras. Acá toda esta data que les estoy pasando es data de ProChile, que está publicada en su sitio web, y también ciertamente ellos tienen el acceso y las redes además para que ustedes entiendan y conozcan que no solamente son estas empresas que salen, sino que son muchas más. Un par de datos, ustedes saben, Notco, debieran saberlo, debieran haberlo escuchado. Nosotros que estamos en este ambiente, es repetitivo estas industrias, pero si ustedes no lo sabían, Notco levantó capital en Chile y en el extranjero de fondos y de inversionistas que hoy día invierten en alta tecnología. O sea, los fundadores de Notco, Not Company, que hace el Not Burger, Not Mayo, Not Milk, Not Ice Cream, que pasaron por Startup Chile hace algunos años atrás, emprendedores jóvenes, visionarios,
con un tremendo potencial de negocios, pero además de investigación, hoy en día lleva levantados 115 millones de dólares. Y uno de sus inversionistas es nada más y nada menos un fondo de inversión ligado al fundador de Amazon, que es Jeff Bezos. Antes de ayer salió el ranking de Forbes que dice que es la persona más millonaria del mundo. Entonces, estamos llamando la atención. Ya siguen habiendo barreras, siguen habiendo desafíos, pero esto es lo que está pasando. Y Notco es una empresa chilena. Una empresa chilena que hoy día está vendiendo en las góndolas de los supermercados de Estados Unidos. Las mismas cadenas que es dueño este mismo señor Bezos, que es dueño de una cadena de supermercados muy, muy exclusiva en Estados Unidos, Whole Foods. Ahí están los productos Notco, son productos chilenos. Tenemos a Corner Shop, que hoy en día muchos deben ya haberla conocido aún más de lo que era antes, sobre todo por los temas de pandemia. Corner Shop es una empresa que también nace de chilenos y que hoy día está en Canadá, en Estados Unidos, en México, y que parte de la inquietud de chilenos que dicen cómo llegamos a las casas en este desafío que se denomina última milla, ¿cierto? Porque tenemos y siempre hemos tenido correos de Chile que nos llevan las cosas para la casa, la carta para la abuelita. Ustedes, la mayoría son jóvenes, pero la forma habitual de comunicación antes era a través de la mano. Y ellos de alguna forma a través de este concepto de última milla hacen y ponen a disposición de ustedes prácticamente lo que se les ocurra. Nace en Chile y hoy día fue comprado por Uber. Uber lo compró, pagó 459 millones de dólares, los fundadores se quedaron adentro, es decir, y para no entrar en las, ¿cómo se llama?, precisiones de un negocio, ellos son socios de Uber y hay varios fundadores, no solamente los fundadores, sino que varios inversionistas chilenos que pusieron plata en un comienzo y que hoy día rentabilizan en una empresa que está a punto de valer 1.000 millones de dólares, que es este gran desafío que podrían ustedes escuchar en lo que se denomina el famoso unicornio. Chile tiene la aptitud, está a punto de conseguir su primer unicornio tecnológico, es decir, una empresa que valga más de 1.000 millones de dólares. Esta es una empresa chilena. Y bueno, hay empresas de tecnología, de biotecnología, que hoy día están haciendo lo mismo. Y no está acá en esta presentación, pero tenemos, al día de la mañana hablaba con unos clientes, una empresa del sur, que está en Puerto Varas, para poner un ejemplo también acá regional, Cura Biotech, que a través de la innovación hoy día está con un test para el COVID, a través de la saliva, que le está yendo muy, muy bien. Y a través de la atracción de inversionistas junto con estas empresas que están acá, están llamando la atención, lo mismo que Genosur. Genosur está pegando muy fuerte, son jóvenes investigadores chilenos y ellos, al igual que ustedes, que de proyectos que partieron en la universidad quizás, de la inquietud académica a lo mejor, o de la inquietud comercial, generaron un proyecto, levantaron fondos para hacer las primeras investigaciones, generaron productos mínimos viables y dijeron en algún momento, Chile nos queda chico, salgamos. Ahora, este cuadro que saqué de Innova Chile y que me lo facilitaron de Innova Chile de Corfo, demuestran que estamos innovando. Y fíjense ustedes que el principal porcentaje de innovación hoy día está en la industria de la educación y el conocimiento, 16%. Aprovecho de pasarles el dato que Innova Chile la semana pasada lanzó un portal de data y fíjense que tuvieron a la gente de esa gerencia de Corfo agregando todos los proyectos y toda la plata que le han pasado a empresas desde el año, creo que 90, o desde que se fundó Innova Chile, estaría mintiendo, y creo que es el 2000, y pusieron ahí toda la data de todas las empresas que han participado, cómo les ha ido, cuánto capital han levantado, cuánto empleo dan, cuántos impuestos pagan, y de esta data que como bien público que nos da información sumamente relevante, arroja este tipo de información. Chile está innovando en educación. Chile está innovando en agricultura y recursos naturales. 11%, el segundo sector con más innovación. Mucha gente no lo había pensado. En salud y biotecnología. Chile, el 11% de la innovación que se hace, innovación financiada ciertamente con fondos públicos, por eso está el logo de Innova Chile ahí, viene de esto. Cuando muchas veces nosotros pensábamos o podríamos pensar que a lo mejor el principal sector donde Chile innova era energía y medio ambiente, por ejemplo, que es 6%, súper respetable. Pero tenemos hoy día espacios donde hay mucha innovación y donde más encima es la que está de alguna forma impactando y saliendo.
y las nuevas tecnologías, los nuevos conceptos que están hoy día impactando los servicios que se están internacionalizando, dicen relaciones con esto. Ustedes han escuchado que se habla de la fintech, biotech, bueno, las edtech, las empresas de tecnología en temas de educación, también están exportando. Hay 2 o 3 ejemplos muy interesantes de emprendedores chilenos que están hoy día vendiendo en Estados Unidos, en México, servicios educacionales para universidades, para colegios, incluso algunos de ellos, y varios de ellos en realidad, con inteligencia artificial incorporada en sus procesos. Ya lo mismo que en agricultura. Hay fondos y hay hoy día en Chile, dentro del ecosistema, varios emprendedores que han recibido fondos para internacionalizar, incorporando inteligencia artificial en sus procesos, desde Chile, innovación chilena. Entonces acá tenemos esta distribución de los sectores que innovan, y como les decía yo, parte de un ecosistema que si ustedes hubiesen preguntado, conversado esto hace 10 años atrás, la verdad es que era completamente distinto. Solamente con fondos públicos o financiados con fondos públicos tenemos hoy día, según el catastro público de Corfo, aproximadamente al menos 1.300 startups y scale-ups. Scale-ups es una startup que está un poco más avanzada. Tenemos aproximadamente 60 fondos de inversión de capital de riesgo, Venture Capitals, que están administrando aproximadamente casi $1.000 millones de fondos públicos para invertir. La importancia de esto es que cuando un fondo de inversión público toma plata, o sea, cuando un fondo de inversión privado toma plata pública para invertir, eso significa que por cada dólar que le pone el Estado, ese fondo invierte $2 más. Por lo tanto, estamos hablando acá aproximadamente de 3.000 millones casi, o 3 por 8 por 3, 24, pongámosle 2.500 millones de dólares que están potencialmente, teóricamente ahí en capital de riesgo para ser invertidos. Son fondos chilenos, o fondos extranjeros, pero que están en Chile. Desde el año 2019 hasta ahora, aproximadamente 40 inversiones relevantes de estos fondos en empresas chilenas que se están internacionalizando. Justo tengo un colega ahí que vi antes que me está acompañando haciendo barra en este Zoom. La semana pasada con él ayudamos a una empresa chilena que hace mudanzas a través de Internet a cerrar un deal de inversión donde partimos con una ambición determinada, ellos, los emprendedores, y terminamos cerrando la inversión por casi el doble de lo que estaban esperando levantar, porque hay fondos que están invirtiendo, ¿ya? Y para qué decirle las incubadoras, aceleradoras, los coworks como Working Place en Concepción, redes de mentores que hoy día deben haber, no sé, muchas y ya diversificadas, así como además oportunidades que tenemos a través de la internacionalización, organismos como ProChile que ayudan a salir, que ProChile antes ustedes podrían haber pensado, oye, ProChile es para exportar, me ayuda a exportar el vino. ProChile hoy día les ayuda como empresas de tecnología a salir al extranjero, ya vamos a hablar de eso más adelante, y además los tratados que tiene Chile para evitar la doble tributación y tratados de libre comercio con un montón de economías, casi el 90% del PIB global. Y por último también como contexto para contarles que Chile tiene una ley de incentivo tributario al I+D, donde por cada peso que ustedes gastan en I+D, en investigación y desarrollo para sus empresas, tienen la posibilidad a través de ciertos incentivos recuperar parte de esa plata. Y la gracia es que esto no es que ustedes postulen a un concurso y vean si hay mérito o no. O sea, si cumplen con los requisitos, se les devuelven porque tienen el incentivo. O sea, existe el ecosistema y estamos hoy día, de hecho, de alguna forma preparados para esto. Ahora, existe el ecosistema, existen los presupuestos, qué es lo que nos falta y ciertamente cómo nos preparamos para esta internacionalización. Acá viene lo interesante de nuestra conversación, pues. Primero, ¿qué es internacionalizar? Y acá nos ponemos medios lateros con una definición, pero bueno, para que entendamos un poco todo lo mismo. Nosotros hemos tratado de consensuar una definición de internacionalización diciendo que internacionalizar es poner a disposición un producto o servicio de forma que pueda ser consumido en varios países. Este es el concepto más básico y más sencillo que hemos encontrado y que nos ayuda un poco a entender qué es lo que vamos a conversar más para adelante, porque estamos hablando acá de vender un producto o un servicio de manera tal que pueda ser consumido en varios países. Ahora, este proceso de internacionalización
es usado ciertamente por empresas que buscan expandir la presencia global más allá del mercado interno y que ven a través de la experiencia extranjera que puedan existir preferencias por sus productos o servicios, y por eso, a través de las preferencias por gustos, hábitos o regulaciones, tienen el beneficio, la prevalencia para salir afuera. Ahora, ¿por qué internacionalizar? Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, que están pensando, ¿por qué internacionalizar? Voy a prender la luz que se está empezando a oscurecer por acá. Ustedes que están acá presentes en esta charla y que están acá escuchando esto, les quiero preguntar y les quiero de alguna forma pedir que piensen en lo que les voy a comentar yo. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes quieren internacionalizar? Porque esto que vamos a hablar ahora son las razones que se repiten cuando nos juntamos con nuestros clientes emprendedores que quieran hacer esto. Primero, ya lo dijimos, vimos el mapa. Chile es un mercado pequeño. Chile es un mercado limitado. Y si bien podemos a lo mejor tener un buen acceso a plata para comprar productos y servicios, seguimos siendo 18 o quién sabe cuántos millones de habitantes, ¿cierto? Donde tenemos un mundo con tremendos mercados que eventualmente con el mismo poder adquisitivo o mejor pueden acceder a nuestros productos y servicios. Primer gran definición. Segundo, una muy importante razón para internacionalizar de muchos emprendedores es porque están un poco atorados con la competencia interna. Pelear con el competidor interno por distribuirse este pedazo de torta limitado hace que eventualmente quieran pensar en salir afuera y comerse una torta más grande. Yo les hablé, y aquí para entrar un poco de polémica y no hacer esto tan plano, ¿cierto? Deben haber todos leído la polémica que hay con los productores de leche del sur, a quienes yo creo que todos respetamos mucho, pero que pusieron una demanda bien específica en contra de Notco, porque ellos dicen que la Not Milk desprestigia la leche porque son competidores. Y ciertamente que hay un tema jurídico que no me voy a pronunciar porque además ni siquiera he visto de qué se trata la demanda en profundidad, pero fíjense que la gente de los productores lecheros ven a Notco como una competencia. Notco ya salió de Chile y hoy día está internacionalizando. Si Notco se hubiera quedado en Chile, su pelea con ellos sería sumamente relevante. No digo que no lo sea, pero Notco hoy día está fuera y tiene un horizonte tremendo para crecer. Ciertamente que para Not Company no sería lo mismo haberse quedado en Chile y tener esta demanda de los productores lecheros del sur que la posición en la que están hoy día, donde ciertamente no les da lo mismo esta demanda, pero que están hoy día, su preocupación es vender en Estados Unidos, donde hay 320 millones de habitantes. Entonces, el salir de Chile, la internacionalización, nos expande las posibilidades para no quedarnos definidos por las peleas de la competencia interna. Nuestra competencia ahora está afuera. Este es un desafío también del por qué internacionalizar. Tercer lugar, y sumamente importante, las empresas deciden internacionalizar porque se dan cuenta de lo fácil que es para un consumidor externo que le agrade un producto chileno. Y acá, como les decía yo, de los ejemplos que nosotros hemos visto, se sorprenderían de los emprendedores que han testeado sus productos o servicios en el extranjero, muchas veces darse cuenta del potencial que tenían y nunca se habían dado cuenta antes. No sé si creo que me enredé entero en la explicación, pero la posibilidad y facilidad de darse cuenta de este potencial internacional es tremendo. Yo les apuesto que muchos de ustedes que hoy día son muy felices con sus productos y con sus servicios, si testearan sus productos y servicios en el extranjero se darían cuenta de lo apetecible que pueden llegar a ser. Y justamente este es un indicador y es un motivador para la internacionalización. ¿Para qué hablar de la diversificación de riesgos de mercado? Muchos salen a poner todos los huevos en una misma canasta. Y acá los ejemplos que nosotros hemos visto, a pesar de que hay algunas industrias sumamente reguladas, que implica que cada país tengamos que tener definiciones, contratos distintos, algunas autorizaciones, incluso todas estas cargas y todas estas barreras, si ustedes quieren, administrativas, hacen que valga la pena con el fin de diversificar los riesgos de mercado, ¿ya? Otra razón para internacionalizar y que esto se dan cuenta cuando salen, también lo conversamos con unos clientes hace una semana, es que eventualmente tienen acceso o logran acceso a mejores o a más proveedores
no solamente de bienes y servicios, sino que también de logística. Salir de Chile implica darse cuenta de un montón de proveedores que a lo mejor ustedes no sabían que existían o de los cuales no tenían acceso y que por el hecho de vender productos o servicios en otros países tienen la posibilidad de acceder a mejores costos y ¿cómo se llama? Y mejores oportunidades, y lo mismo con la logística. Estar en Chile y vender en Chile para muchos de ustedes debe ser como algo muy entendido en nuestra cultura, que es muy caro importar desde afuera, porque estamos literalmente al fin del mundo. Pero no pasa lo mismo en el resto de los países. Y ciertamente no pasa lo mismo con los productos o servicios que son más intangibles y que se transmiten, por ejemplo, a través de las redes. Y en la internacionalización ayuda a esto. ¿Ya? El otro tema es que la internacionalización produce un efecto bastante sinérgico, que también es otra razón para internacionalizar. Las empresas multinacionales o que empiezan a vender afuera, usualmente agarran un mejor prestigio y ese mismo prestigio de ser internacionales les ayuda a generar mayor atracción, mayor tracción y mayor rentabilidad. Por lo tanto, el internacionalizar en sí les ayuda a crecer por el hecho de seguir este camino. Y acá vamos a ver también como ciertos comentarios que voy a dar en relación a cómo el vender afuera es un indicador para que los fondos vean, los fondos de inversión se interesen en al menos pedirles una reunión. ¿Ya? Ciertamente, Aníbal, amigos, yo hablo desde la experiencia nuestra, desde los comentarios, y aquí lo interesante va a ser el debate que se abra después, así que si alguien no está de acuerdo, genial, porque la gracia es eso, si estuviéramos todos de acuerdo, probablemente sería la charla más fome. Ahora, la pregunta es, oye, ¿qué nos preguntamos antes de internacionalizar? Ya sabemos que, por qué es bueno internacionalizar, pero ¿qué tenemos que preguntarnos? Y acá es donde viene el problema, y acá viene el tema, y vamos a ver que hay ciertos temas que son súper críticos. Primero, ¿cuál es el estado actual de nuestro proyecto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos como empresa y como proyecto? Porque no es lo mismo tener un test, no es lo mismo tener un MVP, ¿cierto? Un modelo un mínimo viable, un producto mínimo viable, que tener un producto que ya está testeado. Por lo tanto, ¿cuál es el estado actual del proyecto? ¿Es el momento hoy día para internacionalizar? Oye, el momento, y yo creo que a todos ustedes les ha pasado también, el time to market, del cual habla mucha gente. Disculpen acá si ocupo muchas palabras, no es de curso, sino que más bien esto ya es costumbre hablar en estos términos. El time to market y el momento para internacionalizar. Oye, hoy día quizás no es el mejor momento para internacionalizar ciertas cosas que nadie está comprando porque estamos en una economía de guerra, de guerra contra el COVID, ¿cierto? Entonces el momento. ¿Cuál es el momento? Hoy día, ¿qué tipo de tecnologías se están consumiendo afuera? ¿Qué se está comprando? Otra pregunta tremenda, ¿a qué país nos vamos? ¿Dónde partimos? Hasta hace algunos años atrás, el emprendedor tecnológico chileno tenía casi como una especie de dogma decir que nos vamos a Silicon Valley y partimos en Estados Unidos porque ahí están los inversionistas, ahí están los mercados. Hoy día ya ese dogma no es tal. Y es más, hoy día muchos emprendedores tecnológicos prefieren o eligen Miami por sobre San Francisco, por una serie de motivos. Y uno de esos, aunque no lo crean, es que muchos venture capital de San Francisco se están yendo a vivir a Miami, entre otras cosas. Entonces, ¿dónde nos vamos? ¿A qué país? ¿Por dónde partimos? ¿Cómo hacemos esta ruta? Otra tremenda pregunta, y que es la razón por la cual mucha gente llega a hablar con nosotros, es cuáles son los aspectos legales o tributarios a considerar. Oye, ¿cómo hacemos esta sociedad? ¿Dónde la hacemos? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan difícil? Y la verdad es que hasta cierto punto es una complicación, pero con una buena asesoría no es tan complicado. El punto crítico, les diría yo, y quizás lo más relevante y la pregunta más importante y el desafío más grande, ¿tenemos equipo para salir? ¿Y por qué? Porque acá vamos a hablar, y quizás se lo mencione ahora y espero me acuerde más adelante cuando se los diga, uno de los factores críticos de éxito en un proyecto de internacionalización involucra eventualmente que uno de los fundadores se vaya a vivir al país donde están abriendo la oficina. Y esto es bien complejo de internalizar, sobre todo en las culturas de muchos emprendimientos donde no es tan fácil separarse. Y acá hay experiencias dentro del mismo Chile donde a ustedes les puede haber pasado. Estando en Concepción, abrir una oficina en Santiago no es tan fácil a menos que se vaya un socio. A mí me pasó, y disculpen la autorreferencia, que después de algunos
intentos medio fallidos, tuve que agarrar maletas y partir a Santiago a abrir una oficina para que el proyecto fuera más sustentable. Y claramente que en esa época yo era bastante más pollo que ahora, y hace 15 años atrás era muy fácil para mí cambiarme de casa y cambiarme de Santiago a Santiago desde Concepción, agarrar mi auto con las pocas cosas que tenía, no es tan complicado, pero mandarse a cambiar a otro país a vivir no es tan complicado. Este yo diría que es el punto más crítico. Oye, tenemos el equipo para salir, tenemos el equipo para internacionalizar, y como les decía yo, ¿está dispuesto alguno de los fundadores a irse a vivir afuera? Y acá muchas de las historias de éxito, de emprendimientos que les ha ido bien afuera, implican que el fundador o uno de los fundadores se va a vivir a algún país que termina siendo un país ancla o un país hub desde el cual se expande el emprendimiento para otros países. Otra de las preguntas, bueno, ¿cuáles son las etapas de esta expansión? No podemos llegar y salir a todos lados al mismo tiempo, si no nos volvemos locos. Acá tiene que haber un plan, tiene que haber etapas, tiene que haber un camino. ¿Cómo hacemos este camino? Esa debe ser quizás una de las también complicaciones más grandes, porque donde al final del día tenemos a lo mejor que tomar ciertas decisiones un poco discrecionales, o a lo mejor no tan fundadas, y fundadas a lo mejor incluso un poco en la misma guata. ¿Ya? La guata es una tremenda y muy buena consejera muchas veces para estas cosas. Otro tema relevante y preguntas previas, imagínense cómo generar la visibilidad de esta internacionalización. Yo les decía que la internacionalización en sí ayuda a generar prestigio. Por lo tanto, parte de la monetización de esto tiene que ir en la visibilidad de la internacionalización. Parte del por qué hoy día Notco es tan famosa es porque ellos han metido mucho ruido con su internacionalización. Y es parte de lo importante de esto. O sea, el presupuesto de internacionalización también tiene que tener de alguna forma una composición y que ayude a la visibilidad de esta internacionalización. Y la pregunta última, quizás debe haber sido la primera, pero que es muy relevante para esto: ¿es adaptable mi producto, mi servicio a otros mercados y otros países? Porque claro, una cosa es entender que mi proyecto de inteligencia artificial puede venderse en el extranjero, pero a lo mejor por factores culturales, idiosincrasia o simplemente de gusto, lo que yo vendo, lo que yo hago, la verdad que nadie le va a gustar afuera, ¿cierto? Entonces, el producto, el servicio, mi solución, ¿qué tan adaptable es para este otro mercado? Ahora, ¿cuál es el proceso de internacionalización? Y acá, estas son las etapas más obvias. Vamos a hablar de esto como proceso. El orden puede variar, pero la verdad es que se va repitiendo muchas veces. De acá es donde ustedes se puedan sentir identificados y donde vamos a ir dando algunos tips sobre este orden. La primera forma más natural de internacionalizar es bastante sencilla, porque es una exportación o venta ocasional desde Chile al extranjero. Y fíjense, para ustedes, sobre todo los que tienen soluciones digitales, no es tan difícil exportar servicios. La exportación de servicios es relativamente sencilla, y una de las gracias de la exportación de servicios, sobre todo los que tengan plataformas o soluciones SaaS, Software as a Service, es que si no tienen la necesidad de tener personal en el país de destino, basta que ustedes habiliten la plataforma, tengan la posibilidad de sacar facturas de exportación en el servicio de impuestos internos y derechamente vendan la solución al país extranjero y facturen al extranjero. ¿Ya? El envío de esta factura al extranjero, la verdad es que como cualquier otra factura, es apretar un botón y se va. Por lo tanto, la primera forma de internacionalización es bastante sencilla. ¿Cuáles son las prevenciones que hay que tener? Me voy a anticipar porque está descrito más adelante. Son los impuestos que yo tengo que pagar en el país de destino, porque si estoy prestando un servicio en el extranjero y ese servicio en el extranjero está siendo pagado desde el extranjero, es altamente probable, y si no cierto para los efectos de esta charla, que el país donde ustedes están prestando los servicios, donde les pagan, les va a exigir una retención de sus pagos, porque ustedes deberán pagar impuestos en el país donde prestan el servicio. Por lo tanto, la exportación o venta ocasional tiene una, no complicación, pero un desafío de precios, que es entender que y más que de precio, un desafío de flujo de caja, que parte de lo que ustedes vayan a facturar va a ser retenido en su país de destino para el pago de impuestos allá. Y la gracia es que si ustedes eligen un país con el cual Chile tenga firmado un tratado para evitar la doble tributación, eso les va a permitir
pagar una vez el impuesto y usar ese pago en el extranjero contra sus impuestos en Chile. Sumamente importante. Lo que les acabo de comentar debe ser quizás una de las principales complicaciones o temas desconocidos para los emprendedores, y los cuales de alguna forma traen algunas complicaciones, más que nada por los temas de flujo. La exportación o venta ocasional, como les decía, desde Chile es el primer paso, y es el paso más sencillo quizás, y ciertamente que es el que tiene la menor cantidad de requerimientos. El segundo paso, y les insisto que los órdenes pueden variar acá, es la exportación regular. Es decir, tener ya un cliente en el extranjero a quien le vendo con cierta regularidad, en uno o más países. Y acá los desafíos de este proceso, en este mismo orden, como les decía yo, está en tener, dependiendo del producto o del servicio, los tiempos, los flujos, los pagos de impuestos, la relación con los proveedores, el flujo de información y ciertamente la logística cuando tengo productos físicos. Y acá el desafío de ustedes es tener esta unidad de negocios de alguna forma bien preparada. Optimizar los costos, optimizar los gastos, y este es el segundo paso. El tercer paso de internacionalización, según este proceso que estamos describiendo, es tener un acuerdo con un distribuidor o algún aliado extranjero. Es decir, acá ya tienen alguna especie como de asociación. Hablemos acá incluso, no sé, algún joint venture o algo, con un local que es quien vende por ustedes. Es decir, imaginemos acá un país determinado, por ejemplo México. Yo acá no es que ya le venda productos o servicios a alguien en México, sino que derechamente tengo un distribuidor con quien tengo un acuerdo, y eventualmente ya tengo alguna presencia más fija, más determinada, más estable, y con él tengo esta relación. Y ahí está el aliado extranjero. Muchas veces este tercer paso que yo le estoy contando es el paso que además da a que lleguemos al paso siguiente, que es la creación de una empresa en el país de destino, una empresa en la cual nosotros, como empresa chilena, participamos. Nosotros como emprendedores, digamos, porque no necesariamente como empresa chilena. La creación de una filial comercial o de una empresa local, ¿cierto? Acá lo interesante es que esto puede ser ya sea por la vía de una agencia local, de un establecimiento permanente o de una sociedad comercial, en el caso del cual hablamos que se crea una persona jurídica nueva que tiene la nacionalidad del país donde ustedes están. Las personas jurídicas, y esto aquí con el detalle más leguleyo, si ustedes quieren, las personas jurídicas tienen lo mismo o muy parecidas características a nosotros las personas naturales, y entre ellas nacionalidad. Sus sociedades que ustedes tienen en Chile son personas jurídicas de nacionalidad chilena. La creación de una filial comercial implica que esa filial de su propiedad, de propiedad de su grupo, tiene la nacionalidad del país donde ustedes la crean. Y esto ya es un hito interesante de la internacionalización, porque ya implica poner un pie de manera un poco más firme en el lugar o en el país donde están abriendo las operaciones comerciales. Y acá la forma de entrar a través de la creación de filiales muchas veces implica, por ejemplo, entrar con algún socio comercial local, alguien con quien o el cual les ayudó a ustedes a abrir el mercado desde un comienzo. Y aquí es donde empiezan las definiciones que les decía yo o que les comentaba en relación a tomar algunas decisiones de si tenemos un equipo, quién se va a consolidar esa filial. ¿Tendremos la buena relación con este aliado comercial que va a ser nuestro socio para que él se haga cargo? ¿Cómo controlamos? Y la típica pregunta que muchos se hacen de que no nos haga los lesos y venda por el lado mi mismo producto, o sea, mi propia competencia sin que yo lo sepa, privilegiando la facturación propia por sobre la facturación de nuestra filial creada. Y si me esperan un segundo de prender la luz porque se me oscureció completamente acá. Ahora sí. Y bueno, pues ya que creamos la primera filial, y ya que estamos acá con la primera filial, después el paso no es otro, sino crear más filiales en distintos países. Y la forma de hacer esta expansión es más o menos la misma, es copiar y pegar, repetir, pero adaptándonos a cada país de destino. Y acá vamos generando estas filiales y vamos generando estas personas jurídicas locales, extranjeras en cada país, donde nosotros queremos ir teniendo esta presencia. Este paso, les decía yo, es muy natural en los emprendedores chilenos, que se abre, por ejemplo, la primera venta a través de la exportación de servicios en Perú, por ejemplo, o en Colombia, pero después se empieza a regularizar, después tenemos ya el acuerdo con el distribuidor local,
creamos nuestra primera filial en Colombia, después creamos una filial en Perú, por ejemplo, después en México, y ¿qué nos queda al final? La creación y la estructuración de este holding internacional o este grupo de empresas organizado bajo cierta forma que le permita tener una estructura mucho más ordenada, más que nos permita generar una consolidación y hacer más eficientes nuestros procesos. Tal cual ustedes a lo mejor tendrían, si no ya tienen, un holding en Chile. Ahora, perdón. ¿Cuáles son las preguntas y las tareas a desarrollar? Porque ya nos hicimos primero la descripción de la ruta, del camino. Nos hicimos las preguntas previas, ¿cierto? Dijimos que el primer gran paso es ver cómo estamos como empresa. ¿Qué significa esto? Y esto es lo que vamos a hacer, porque ahora que ya entendimos, en primer lugar, cuál era la importancia de internacionalizar, cuáles las ventajas, cuál es el camino, la pregunta es qué tareas tenemos ahora que desarrollar, pues aquí es donde empezamos a tomar nota, ¿cierto, chiquillos, chiquillas, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacemos este levantamiento, cómo hacemos la planificación y la definición de nuestro plan de acción y, bueno, la ejecución del plan de acción, ¿cierto? Y acá es donde esto viene a modo de tip, a modo de recomendaciones. Esto es el disclaimer que les doy, es meramente referencial, son sugerencias, esto no es ley, y obviamente que estamos acá, además, para que ustedes nos cuenten sus propias historias, sus propias anécdotas, y incluso nos rebatan que pudiéramos estar equivocados en alguna de estas definiciones. Primeras tareas, análisis de la empresa, el modelo de negocio. ¿Qué es lo que hago? Y acá, para ser más preciso, es muy útil cuando ustedes trabajan o tienen como emprendedores hecho su modelo Canvas. ¿Qué es lo que hago? Y de alguna forma, cómo parto desde la propuesta de valor. Porque la propuesta de valor al final del día que ustedes tienen desarrollada puede que sea la misma, pero puede que también varíe para lo que ustedes quieran hacer en su modelo de internacionalización. Hablamos también con una emprendedora que digamos, dentro de cierto modelo tenía una concepción o una idea de negocios que le iba muy bien en Chile, y a propósito de la internacionalización, tuvo la posibilidad de pivotar a un nuevo modelo de negocios donde ciertamente, aprovechándose de su conocimiento, de su prestigio, de su reputación, pudo de alguna forma evolucionar a otro distinto. Tener claro cuál es el modelo actual, dónde estoy, sumamente importante, y qué puedo aprovechar como oportunidades de los otros países. Segundo lugar, la facturación, el análisis, dónde estoy, cómo están mis lucas, cómo están mi caja, cómo están mis flujos, porque la internacionalización ciertamente que es intensiva en el consumo de recursos. Y acá, si bien tenemos una serie de recursos disponibles a través de fondos postulables, recursos a través de fondos de inversión privados, lo que ustedes deben tener presente desde un comienzo es que este es un camino que va a cuesta arriba. Aunque a ustedes les vaya muy bien, uno de los conceptos más importantes a tener presente es que la internacionalización, incluso en el éxito, siempre les va a requerir más plata. Siempre van a estar deficitarios de lucas. Y acá es importante que en tener presente es que mientras mejor les vaya, mientras más crezcan, más capital van a necesitar. Por eso se van levantando rondas de financiamiento, por eso parten a lo mejor con su propia facturación, con sus propios recursos. Empiezan a levantar fondos a través de inversionistas ángeles, siguen después a lo mejor con una ronda seed, con a lo mejor el apoyo de alguna incubadora, después un fondo de capital de riesgo, pero después que salgan, a lo mejor van a necesitar más fondos. La apertura de la siguiente oficina va a requerir más recursos, la otra más todavía. Consolidar los negocios, abrir la filial, estar preparados para eventualmente una adquisición, más aún. Entonces, este es un camino que de alguna forma no acaba, y cómo partimos, desde dónde estamos, de dónde partimos, es sumamente importante. Lo que viene después también del análisis de la empresa es el análisis de cuáles son nuestras fortalezas, cuál es la oportunidad, ¿cierto? Análisis FODA famoso, si bien esto es como algo medio anticuado de comentar, es importante también entender de cuál es nuestra perspectiva y de dónde partimos, ¿cierto? Y ciertamente la posición competitiva, el análisis de mercado, cuáles son los potenciales de los productos o servicios exportables, es sumamente importante, porque
muchas veces no es sino hasta que yo me di cuenta de cuál es el tamaño mundial del mercado que realmente comprendí cuál es la oportunidad de la internacionalización, ¿ya? En base a eso es que yo tengo que armar lo que se denomina mi oferta exportable, ¿ya? La oferta exportable, ¿qué es lo que voy a hacer? Y acá lo que nosotros definimos son varios puntos sumamente importantes porque el insumo ya lo tengo, que es lo que tengo como empresa, que es el análisis que acabo de hacer, ¿cierto? Primero, priorización de mercados. Chuta, si salgo para todos lados al mismo tiempo, al final no termino llegando a ninguna parte, ¿cierto? Yo debo priorizar, debo establecer una hoja de ruta. Debo tener además una ponderación de elementos para ver y determinar cuál tiene mejor probabilidad que me vaya bien, porque mi análisis puede implicar una serie de suposiciones, pero que a lo mejor cuando yo llego al mercado, la verdad es que me voy de espaldas, nadie me compró, nadie me pescó, y tengo que hacer la pérdida, porque ciertamente la internacionalización implica la toma de riesgos. Por lo tanto, la ponderación y la definición de la hoja de ruta es súper importante. De acá es donde es clave, estimadas y estimados, el apoyo, por ejemplo, de ProChile, porque ProChile tiene una serie de experiencias y redes que les permiten a ustedes ir anticipando estos problemas. Vamos a hablar más adelante también de las rondas de negocios que arman y de los programas como el Go Global, que tenemos algunos amigos nosotros y varios de Concepción, que hoy día ya están hablando y conversando y anticipando rondas de negocios y viajes a Perú que les van a anticipar tener que tomar ciertas decisiones que serían de alguna forma saltar a la piscina sin saber si hay agua en la piscina, ¿cierto? Otros clientes también que están partiendo desde Concepción, haciendo algunos negocios y a través de estos programas también prospectando mercados que a lo mejor no tenían tan presentes, pero que ProChile les abrió las puertas. Yo soy súper fan de ProChile en esto, así que pueden darse cuenta, no gano comisión por la referencia, pero se lo recomiendo 1000%. ¿Ya? Otro tema importante dentro de la definición de su oferta exportable es el establecimiento de hitos, de metas y de las métricas de medición de esto, ¿ya? Porque como les decía yo, el establecer, por ejemplo, una meta de venta, una meta de tracción y medirla, me significa a mí ir viendo el desarrollo de mi proyecto, ¿ya? Y en base a todo lo anterior, otro de los temas que quizás es el más crítico, como les decía yo, bueno, ¿cuál va a ser mi presupuesto de internacionalización? Como todo nuevo proyecto, como todo nuevo desafío, tengo que tener un proyecto. Y tener este proyecto implica definir un presupuesto. Y definir un presupuesto significa ejecutarlo, respetarlo y ciertamente ir midiéndolo y, lo más importante, financiarlo. Entonces, muy importante la definición del presupuesto, porque uno de los errores que cometen los emprendedores, estimadas y estimados, es hacer una especie de bolsillo roto, saco roto, que si bien aquí ciertamente a nadie le sobra la plata, pero definir un presupuesto, pasarse el presupuesto y no saber cuándo cortar ese presupuesto, ¿ya? Que al final del día les termina consumiendo el presupuesto de su facturación interna, les termina frustrando de alguna forma y comiendo y de alguna forma rompiéndoles el éxito o no, o lo importante de cómo les va en su negocio interno. Definición del presupuesto y respetar el presupuesto es súper importante. Tener claridad de cuándo pasarse, cómo pasarse y qué es lo que vale la pena o no. Ahora, como tenemos estas tareas bien claras, hay otra serie de factores a considerar que no es menor y que también es que de alguna forma tenemos que poner en esta juguera para saber para dónde nos vamos primero. Primero, experiencia previa en ese país y en esa región. Y acá algunos hablan de sandía escalada, de otros términos más desarrollados. A mí me gusta decir que siempre es más fácil perseverar y tener una mejor experiencia con clientes con quienes ustedes ya tienen una experiencia previa. Por lo tanto, es importante considerar partir o de alguna forma intensificar y poner la pata de un proyecto en países o regiones donde ya tengan experiencias previas. No llegan, como decimos, bueno, no puedo usar ese término en esta charla, pero desprevenidos o desprovistos, ¿cierto?, de protecciones importantes, ¿ya? Lo segundo es la cultura local, la cultura de negocios. Y acá, por eso también que no nos llama la atención que la elección quizás más lógica para muchos emprendedores es irse a un mercado grande, pero con cultura conocida, como lo es México, por ejemplo, o como lo es Colombia, o como lo es Perú, donde tenemos aspectos sumamente coincidentes en nuestras relaciones culturales, donde
tenemos la misma forma de relacionarnos y donde más encima hoy en día tenemos una comunicación y una interrelación que ya es bastante rica, sobre todo por las redes que se han generado a través de las empresas de tecnología o de desarrollo tecnológico, por ejemplo, con las incubadoras de negocios. Nosotros tenemos hoy día Concepción, la incubadora de la Universidad de Conce, donde a mí me toca ser mentor, tiene, por ejemplo, relaciones muy ricas con incubadoras de otros países y con incubadoras de Latinoamérica. Y ahí eso nos permite además que los emprendedores nuestros cuando vayan a otros países no lleguen tan desprovistos de redes, de puntos de contacto, y ciertamente que esta cultura nos permite ir un poco más seguros. Pero también la cultura local, más allá de donde nosotros llegamos, nos permite también definir esta decisión, los aspectos regulatorios. ¿Qué son los aspectos regulatorios? Por decirlo de una manera fácil, la cantidad de permisos o de autorizaciones públicas que vamos a necesitar para poder operar. Ustedes saben que en Chile tenemos una cultura donde, si bien nosotros nos quejamos harto de la burocracia, comparado con otros países no es tan terrible, y donde hoy día para operar en ciertos mercados no tenemos que pedir una licencia o una autorización en la mayoría de las cosas que hacemos, por la forma como está definida nuestro Estado de Derecho. Pero otros países no están así. Hay países donde para yo poder operar requiero tener autorizaciones, y pedir una autorización muchas veces significa tener que presentar una solicitud, tener un local que me ayude, tener eventualmente que pagar una asesoría local que presente mi solicitud, esperar tiempo para tener una autorización. Por lo tanto, los aspectos regulatorios son sumamente importantes. Para aquellos de ustedes, por ejemplo, que están en el ámbito o en los ámbitos de dispositivos médicos o farmacéuticos, sabrán que no es lo mismo vender un dispositivo médico en Chile que en Estados Unidos, ¿ya? Y dependiendo del tipo de dispositivo médico, se pone incluso más compleja la cosa, más cuesta arriba en Estados Unidos, por ejemplo, por la autorización de la agencia local, la FDA. Entonces, los aspectos regulatorios no son menores y tienen que estar dentro de sus aspectos a considerar. Lo otro, competidores locales. No me voy a ir a meter como primer mercado definido a aquel mercado donde ciertamente me van a hacer pebre, porque es donde está la mayor concentración de competidores locales. Definición estratégica, el estudio del mercado interno y la definición de los actores locales, de manera idealmente de irme también con esa preparación. Ustedes me van a decir, oye, es obvio que me tengo que ir donde no hay competidores, pero ciertamente lo tengo que decir también. Otro tema que puede sonar obvio, chiquillos y chiquillas, es la elección del idioma. Acá nosotros somos un país donde, si bien tenemos una tasa de habla de inglés que no es tan mala como en otros países, tampoco es nuestro primer idioma, y por lo mismo no es menor entender que me va a ir mejor donde me entiendan mejor, y donde yo entienda mejor lo que me dicen. Y es por ello una de las razones donde hoy día, ya más liberados de prejuicios de negocios, uno de los destinos, como les decía yo, favoritos del emprendedor chileno que llega a Estados Unidos es Miami, y le va bien en Miami. O es Texas a lo mejor, y en Texas hay una prevalencia del idioma español también. Entonces, el dónde estamos nosotros como país y dónde nosotros nos entendemos mejor y dónde nos entienden mejor. Lo mismo que la logística, los canales de logística donde tenemos mejor acceso a que lleguen nuestros bienes y servicios de manera más rápida, con menos costos y de mejor forma, más seguros. A lo mejor si yo exporto algo con una cadena de frío, donde tenga la posibilidad de tener las mejores instalaciones para llegar. Otro tema que ciertamente es muy importante, pero que mucha gente no la considera, es el riesgo de país. ¿Dónde nos vamos? Y considerar el riesgo del país donde nosotros nos estamos yendo. Y acá, a riesgo de que me abucheen a lo mejor, o porque no tiene nada que ver con la política mi comentario, hoy día ciertamente que no es el mejor momento para ir a instalar un emprendimiento tecnológico en países donde el riesgo de país es alto. Argentina a lo mejor, Venezuela. Entonces también tenemos que considerar eso, o a lo mejor ese riesgo de país es la ventaja que me está dando a mí. Es conocido el caso de unos emprendedores chilenos, bueno, que tienen fondos de inversión y que son no son emprendedores pequeños, digamos, que les está yendo bien con ciertos negocios en Venezuela a través de las telecomunicaciones, pero que las barreras que han tenido que pasar y el riesgo además cambiario, entre otras cosas, es sumamente considerable, y ellos lo tienen aceptado y está dentro de sus presupuestos. Entonces,
el riesgo país de donde ustedes van es sumamente importante. Deberían saber ustedes, y porque es práctica, no porque yo lo digo, y no digo nada indebido al mencionarlo, que cuando se hacen negocios, muchos emprendedores en Argentina al final terminan pagándole a proveedores argentinos, pero que tienen sus cuentas en Uruguay, en Miami, los dólares no entran a Argentina por los riesgos cambiarios. Entonces, eso en su negocio les puede dejar la escoba, y ciertamente no prever eso es sumamente importante, y sería muy irresponsable que no se los dijera. Y el último factor, aunque a ustedes les parezca como medio insólito, es la zona horaria. Hay negocios y hay mercados que funcionan mejor entendiéndonos mejor en la misma zona horaria. Parte de las definiciones de ciertas exportaciones de servicios o productos, y sobre todo cosas más sofisticadas si ustedes quieren, funcionan muy bien en Chile con Miami, con Nueva York, con Boston, porque estamos más o menos en la misma zona horaria. Y esto, que a lo mejor suene ridículo, bueno, por algo hasta el final de estos aspectos, pero no es menor. El tener que tomar una llamada, y a mí me ha tocado de repente que hay un tipo que está en otro país que él tiene que definir el horario, y que claro, tenemos que estar a las 5 de la mañana tomando una llamada, o me tocó hace algún tiempo atrás, afortunadamente no duró mucho, llamadas en Japón a las 3 4 de la mañana. Entonces, el tener una zona horaria que nos permita tener más tranquilidad de cómo partimos nuestra expansión es sumamente importante para mucha gente, ¿ya? Incluso de repente, bueno, para temas más triviales, al final, como les decía yo, muchas veces internacionalizar significa que alguien se vaya para otro país. Y aquí nos ponemos ya un poco más, quizás un poquito más aburrido, más denso, pero lo vamos a hacer entretenido igual, ¿ya? Y bueno, pues me imagino que están todos con su cafecito, o bueno, si ustedes tienen otra cosa para disfrutar esta charla, como ustedes estimen obviamente. Yo les decía que esta es un poco la hoja de ruta, y que puede variar el orden, pero dentro de los aspectos legales, contables y tributarios, y acá nos vamos a ir bien suave con la profundidad de los temas, los primeros 3 puntos, las primeras 3 alternativas son la exportación o venta ocasional de servicios desde Chile, o la exportación ya más regular, pero desde Chile, y el acuerdo con este aliado que ya está recibiendo y revendiendo nuestros productos y servicios, ¿ya? Y acá las prevenciones, o de alguna forma las cosas que yo debo considerar de manera más relevantes, son las normas internacionales de comercio que van a guiar mi exportación de bienes y servicios, el cómo yo me relaciono, cómo exporto, quién paga los seguros, cómo me pagan a mí, quién paga las comisiones, cómo me llega la plata a Chile, traigo la plata a Chile, la dejo afuera, cómo son las retenciones de impuestos, quién paga los impuestos. Ustedes sabrán que, o sea, y si no lo saben, no tienen por qué saberlo, que la exportación no hay IVA. El IVA como convención internacional se paga cuando uno importa. ¿Cómo recupero el IVA que yo gasto en los bienes o servicios que exporto versus el IVA que yo de alguna forma estoy transando en mis negocios que yo tengo en Chile? Entonces, es muy importante que ustedes tengan la claridad de cómo llevar contablemente sus facturaciones. Por eso les decía que las facturas de exportación son distintas a sus facturas que ustedes emiten a sus clientes en Chile. La factura de exportación no lleva IVA, ¿ya? Y la forma de recuperar el IVA de los bienes o servicios que ustedes exportan es distinto, y tiene ciertas normas especiales. Y el país al que le llega, cuando usted de alguna forma, el que importa, ese paga IVA. Insisto que no quiero profundizar mucho en este tema, porque en realidad, para no ser muy árido en esto, porque lo importante es tener las consideraciones de los temas. La forma de pago. ¿Qué pasa si estoy exportando un bien físico y el barco se hunde a medio camino o el avión se cae? Por eso es importante la definición de cuál es la forma de venta. Y ahí están los Incoterms, FOB, CIF y otros similares. Básicamente, hasta dónde llega mi responsabilidad. Me compran y por lo tanto el comprador se hace cargo en Chile, o yo me hago cargo en poner en el puerto de destino o en el almacén de destino en el otro país. El tema de las comisiones no es menor. Y lo mismo por los medios de cobros transnacionales, porque hoy día tampoco tenemos nosotros mucha oferta y muchas formas de recibir estos pagos sin pagar algunas comisiones. Y esa es la gracia también de ciertos sistemas hoy día, y de muchas fintech que están ocupando formas para evitar el costo financiero alto de estos pagos transnacionales, ¿ya?
cómo definimos nuestro sistema de pagos de impuestos en el país de destino de nuestras exportaciones. Sumamente importante, porque yo les dije que muchas veces por emitir una factura a un nacional de otro país, ese nacional me va a pagar a mí, pero va a retener los impuestos que yo tengo que pagar en su país. Hay un cambio de sujeto obligado. Si yo no tengo incorporado dentro de mi flujo de caja el que me van a retener y me van a dar un certificado para yo usarlo contra mis impuestos acá, puede que me distorsione mi flujo y mi negocio, que en el Excel andaba súper bien, en la práctica me genera algún problema. Lo mismo que la definición de los impuestos corporativos en el país de destino, sobre todo si yo voy a tener una alianza donde a lo mejor voy a tener que abrir una oficina o tener algo más permanente. Porque no es lo mismo a lo mejor definir la llegada a un país como Chile, donde el impuesto base corporativo es 25% sobre la utilidad, versus otro país donde a lo mejor mi impuesto corporativo puede ser el doble, bueno, no el doble, pero algunos países llega a 30-35%, versus países donde la tasa es 10%. Y ahí con las prevenciones que a propósito de los temas COVID hoy día, la tasa en Chile temporalmente para algunas empresas es 10%. Consideraciones dentro de mi proceso de internacionalización cuando yo ya pongo una pata en el país de destino. La creación de esta filial y filiales en distintos países y este holding al final me obligan a mí también a generar ciertas precauciones y ciertas preguntas. Como les decía yo, a propósito de la creación de filiales, ¿dónde elijo yo ir creando mis filiales? Primero, un país donde yo tenga claridad sobre la seguridad jurídica donde yo estoy llegando. La seguridad jurídica también puede ser un concepto sumamente polémico, sobre todo si alguien le quiere poner como algún matiz medio político, pero la seguridad jurídica básicamente significa tanto respeto hay al sistema jurídico, no tanto por los ciudadanos, sino que también por el sistema político en general, por los poderes del Estado, qué tanto respetan los contratos, qué tanto un tribunal va a ser imparcial al resolver un conflicto o un juicio, si es que el que reclama es un extranjero y tiene que eventualmente decidir contra un nacional. Lo mismo en relación a la protección de la inversión extranjera. Si yo voy y pongo plata en otro país como un ciudadano chileno, si es el país de destino, va a respetar mi inversión, no me va a cargar con más impuestos, no va a ser más imparcial porque soy extranjero. Y estos dos factores que, les insisto, son delicados para conversar, pero que es importante definir. Y acá es donde empiezan también a surgir las conversaciones donde quizás podemos decir en un lenguaje coloquial que la gente sea un poco más al chancho, porque se va directamente a paraísos fiscales donde están las normas todas dadas para irse a ciertos lugares específicos donde no se pagan impuestos y donde toda la protección está dada al emprendedor, pero ya en un extremo un poco too much, a lo mejor si le pusiéramos algún calificativo. También para nosotros es muy importante que ustedes elijan los países teniendo presente la importancia y la protección que le dan a la propiedad intelectual, sobre todo porque ustedes y muchos de ustedes tienen incorporados en sus productos o servicios intangibles de propiedad intelectual que requieren protección. Si ustedes van a tener una marca, van a tener una patente de invención sobre un proceso, una fórmula, y esa patente es la base de su emprendimiento y la razón por la cual están invirtiendo en ustedes, tienen que elegir y definir en base a países que respeten la propiedad intelectual y que además les den a ustedes la protección de que cuando demanden, no solamente les den la patente, sino que cuando demanden la infracción de una patente, tengan un juez a lo mejor que va a ser rápido en la definición y les va a dar la protección. Porque la generación de intangibles protegibles a través de la propiedad intelectual requiere, y les tomó en Chile probablemente mucho dinero, pero pierdan cuidado, en el extranjero es tan caro o más que en Chile proteger una patente. Entonces, si vamos a gastar esa plata, vamos a tener un negocio basado en propiedad intelectual, definamos un país donde sepamos que van a respetar nuestra propiedad intelectual. Lo mismo en relación a la seguridad cambiaria, esto va de la mano. Si llevo dólares, que no me retengan los dólares, que no me los cambien en una tasa fija. Definamos países, y acá les insisto, puede ser odiosa esta descripción, porque puede estar como muy definida como cosas donde estamos a lo mejor dejando fuera a algunos países de manera predefinida, pero cuando nosotros hablamos hace un rato que lo más delicado quizás es la definición de nuestro presupuesto y que no se nos arranque el presupuesto, claramente que esto va muy de la mano. La definición de la forma jurídica más efectiva también es quizás el aspecto más importante cuando ya ponen la pata en definitiva. ¿Cuál es la sociedad que vamos a crear? ¿O va a ser una agencia o un establecimiento permanente? ¿Vamos a tener un joint venture? Y acá
si bien no hay una fórmula que sea la que sirva para todos los países, el gran consejo a darles es que tengan asesoría local. El peor error que pueden cometer, y que pueden a lo mejor cometer sus asesores en Chile, es decirles, no se preocupen, yo me hago cargo todo desde acá. Porque nosotros no conocemos los asesores chilenos, cómo funcionan las idiosincrasias en todos los países, cómo funcionan las culturas, cómo funcionan las leyes. Es más, un abogado en Chile, no, a menos que haya estudiado en el otro país, no tiene la licencia para practicar el derecho en el otro país, y aunque la tuviera, muchas veces siquiera no tiene la claridad de cómo funcionan las cosas en la práctica. Por lo tanto, la asesoría local es fundamental, y ahí el hecho de que sus abogados y sus asesores tengan redes de contacto y de corresponsales en cada país de destino es fundamental. Porque eso mismo va a derivar después con todos los otros temas que les comenté, cómo funcionan los impuestos, el impuesto a la empresa, los impuestos a las personas, a los socios, los impuestos a las remesas. Ustedes van a tener utilidad en un país de destino, pero esa plata se la van a querer traer para Chile o llevar a otro país para volver a invertir. ¿Cómo se graba esa plata? Otra definición que mucha gente no sabe es que hay países donde su división política interna tiene diferencias que implican que hayan impuestos estatales y impuestos federales. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Lo mismo en relación a los aspectos regulatorios. ¿Ya? Necesito o no que alguien me dé permiso para funcionar. Y por último, y no menor, porque ya son tantas cosas, las leyes laborales y la seguridad social. ¿Cómo funcionan? ¿Qué plata voy a tener que tener? Hay algunos países, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde la protección de la ley laboral no es tan fuerte como en Chile. Mis provisiones van a tener que ser distintas. En Estados Unidos, aunque lleve 10 años, 15 años trabajando en una empresa, no existe la indemnización por años de servicio, como ley. Entonces, si me pueden echar, entonces eso me implica como emprendedor que mi provisión para ciertos costos va a ser distinto que en Chile a lo mejor. Y bueno, vamos a dar un ejemplo real acá para chasconearnos un poco, porque ya creo que está demasiado como un poco fome la conversa. De aquí vamos a hablar de un caso real donde un cliente nuestro partió en Chile, y les vamos a mostrar un poco cómo fue la evolución, para que lo vayan viendo. Acá se cambiaron los nombres por confidencialidad, pero bueno, tampoco es, les digo al tiro que no es ni Notco ni es ninguna de esas, así que acá, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Uno de los aspectos más importantes es que el desarrollo sea orgánico. O sea, muchas veces el desarrollo es inorgánico, es espontáneo, no obedece un plan, pero tratar de generar esta construcción de filiales, asegurando al menos poder privilegiar el control por parte de ustedes como fundadores, poder privilegiar el crecimiento, que este crecimiento sea funcional, sea eficiente en términos de cargas de impuestos, de pagos de presupuesto, y además que en cada país donde ustedes vayan trabajando y funcionando, vayan haciendo las reservas necesarias para ir guardando, cautelando los beneficios que le van a dar, por ejemplo, sus ejecutivos clave en cada filial. Básicamente los stock options y otros similares, que van a ser la forma como van a incentivar o motivar a sus agentes claves, trabajadores claves en cada filial, para que queden y el día de mañana sean socios de ustedes. Todas esas reservas se van haciendo en la medida que van construyendo sus sociedades. Y teníamos nosotros un cliente que tenía su sociedad en Chile, le pusimos Intersub, ¿cierto? Como una definición internacional de startup. Entonces Intersub SPA, la sociedad chilena, ¿cierto? Con un ejemplo con 1000 acciones, esta tiene 1000 acciones y teníamos 3 fundadores, uno con 350 acciones, el otro con 350 y el tercero con 300, donde partieron en Chile, siguieron funcionando, y viene el primer desafío, abrir Perú. Y aquí en Perú se dieron cuenta que tenían que tener al menos 2 socios, porque Perú no acepta las sociedades de una sola persona, y tampoco era eficiente que fueran los 3 socios en Perú. Por lo tanto, la sociedad chilena Intersub S.p.A. fue la que abrió la sociedad ya, con el fundador uno que viajó. De hecho, se pegó un solo viaje para que él, representando a su empresa, fundaron Intersub Perú, sociedad anónima, no me acuerdo qué significa la C, más o menos replicando el mismo tema. Y después lo que hicieron fue que se pegaron el salto y se fueron a Estados Unidos y crearon los mismos 3 que se pegaron su viaje, Intersub Incorporated, ¿cierto? Bajo las leyes que son más favorables en Estados Unidos, que es de un estado en particular, que es Delaware. No vamos a profundizar en eso, pero más que nada por un tema de seguridad jurídica. Y crearon esta sociedad. ¿Y qué es lo que pasó? Llevan como 5 años funcionando, y cuando les preguntaban cómo era su estructura corporativa, era básicamente esto, esta como especie de ensalada, ¿cierto? Sociedades que se ve acá.
donde están este grupo empresarial, ¿cierto?, medio entremezclado, y donde, claro, pues si el día de mañana venía un inversionista y les decía un Venture Capital, oye, yo quiero invertir en su empresa, pero ¿cuál es su empresa? Tengo la empresa en Chile, ¿cierto?, que está ahí, tengo la empresa en Estados Unidos y la empresa en Perú, donde más encima la empresa en Perú, uno de sus socios es la empresa chilena, y ahí es donde vienen los desafíos y la pega del asesor, que tiene que mirar ya desde la perspectiva de la estrategia para la reorganización y del último paso que yo les dije, porque ¿cuál es el último paso? La creación del holding o del grupo empresarial. Y ahí es donde se aprovechan a hacer las reorganizaciones, y en este caso generamos este holding, que de hecho ahí la idea es tener claro dónde se van eh, localizando geográficamente las matrices, porque puede ser en Chile, puede ser una jurisdicción extranjera, y a su vez esta filial, o sea, esta matriz, este holding corporativo es el dueño de todas las participaciones de todo el grupo. Y de hecho, de ahí empiezan a salir las otras, y este es el crecimiento orgánico del cual yo les decía, que crece a partir ya de la consolidación. Y aquí ustedes ven que están los mismos fundadores, con menos participación, porque se van diluyendo, porque entró un inversionista, y tenemos además que en este caso había una incubadora chilena que tenía una opción para adquirir acciones, por lo tanto también se hace parte del holding. Y en este caso en particular, chiquillos, chiquillas, incluso es un caso donde el holding de por sí está siendo negociado para ser comprado por otro grupo de empresas, donde si eso pasa, un tercero va a pasar a ser dueño de esto, y todos los que aparecen arriba van a tener una participación mucho más chiquitita y ciertamente se van a ir con un buen billete para la casa, o en una de esas, y después de cierto tiempo los compran por todo. Eso es el famoso exit, del cual habla mucha gente. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Ya se los comenté, poniéndonos gringos de nuevo, one size does not fit all. No crean que porque vieron esto acá, o porque alguien se lo mostró, tienen que hacer lo mismo. ¿Qué es lo importante acá? Definir su hoja de ruta, definir su camino, establecer las prioridades y hacer su propio crecimiento, tener en consideración estas reorganizaciones y tener en consideración este crecimiento, pero, y acá es sumamente importante, encuentren el camino que más se acomoda a lo que ustedes quieren. Acá, porque además no tenemos tanto tiempo, pero es importante que lo veamos en profundidad, existen hoy día muchas estructuras de apoyo para que no estén solo en este camino de internacionalización. Y acá nuestros amigos de ProChile, que yo les hago mucha barra, definieron del 2020 para adelante estos mercados prioritarios para que ustedes se desarrollen. Lima, Bogotá y Medellín, Ciudad de México y Monterrey, en México, Miami, Madrid y Barcelona, Toronto y Montreal, y ahí le podemos agregar un par más, en Alemania creo que es Múnich, y no me equivoco, algún otro país, pero donde tienen ProChile hoy día oficinas comerciales donde a través de los programas de ProChile se está dando incentivos, y a través de ciertos programas incluso dándoles lucas para que ustedes vayan y tengan las primeras aproximaciones. Además, desde Corfo, digamos, y junto con ProChile, hay una serie de programas que les van, de alguna forma, generando todo este camino. Y acá, por ejemplo, estos primeros programas que aparecen acá, Crea y Valida, que son de Corfo, que les van ayudando desde el producto mínimo viable. O sea, este es todo el ciclo de vida, chiquillos, de sus productos o sus servicios. El Crece, que ya estamos escalando, ¿cierto? Y el Escala, porque el Escala y Crece de alguna forma están medio invertidos acá. Bueno, pero el Consolida y Expande, que les ayudan de alguna forma a crecer, internacionalizar los primeros fondos, digamos, para la exploración y la inmersión extranjera, y la inmersión y expansión global. Y después de esto, el Go Global, que deben ustedes haberlo escuchado a lo mejor, que ya es de ProChile, ya no es de Corfo, pero es muy de la mano de Corfo, y muchos programas del Go Global vienen de los anteriores, que está derechamente hoy día invirtiendo plata en llevarlos afuera. Hay rondas de hecho, algunos clientes nuestros que están hoy día prospectando en Estados Unidos y en Perú por el programa Go Global, y es un programa de ProChile enfocado, debo decirlo ciertamente, a empresas más de base tecnológica, pero que les ayuda a la internacionalización. ¿Ya? Y son programas donde no solamente que les paguen un pasaje para ir, sino que, y para que conozcan, digamos, el extranjero, sino que además les arman las rondas de negocio, les dan el contacto con los emprendedores locales, y de alguna forma es una verdadera, como dice su nombre, inmersión en los mercados locales para que ustedes se expandan. Y
ProChile, y acá me pasaron el dato para que se los pasen, tienen estos concursos abiertos y estos concursos que están frecuentemente rondando sobre ciertas industrias. Pues yo les dije que hay industrias a las cuales hoy día están innovando y son las que tienen ciertas preferencias, por silvo agropecuario, lo dije bien, ¿cierto? Concursos de servicios, industrias y industrias creativas. Sumamente importante por el foco. Y bueno, para hacer esto un poco más entretenido y ver las preguntas y inquietudes que se van formulando muchas veces los emprendedores, vamos a ver un ejemplo aplicado de unos clientes nuestros que tuvieron que hacerse estas preguntas y que cuando investigamos y de alguna forma les ayudamos nosotros a entender lo que significa irse a Estados Unidos, nos hicimos estas preguntas porque ustedes, no sé, pues si, cuando yo les dije que me vine a ir a Santiago, yo miré el mapa, caché Santiago y entendí lo que era Santiago como mercado. Y mucha gente a lo mejor dice, oye, veo en el mapa Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿qué es Estados Unidos? Y fíjense que acá es donde empiezan un poco las complicaciones para entender bien. Porque Estados Unidos es un país compuesto a su vez de 50 países. Es más, dicho de alguna forma muy coloquial para esta conversación, en Estados Unidos hay 51 sistemas jurídicos que conviven de manera paralela y permanente, porque cada uno de los 50 estados tiene su propia legislación, su propia regulación, y además existe una regulación federal que es la que de alguna forma engloba o supervisa gran parte de la regulación en Estados Unidos, donde priman muchas veces, y sobre todo la ley de contratos, es ley estatal. ¿Dónde me voy a Estados Unidos? Si tenemos un tremendo país, 328 millones de habitantes. Y ahí donde una de las cosas les decía yo, pues, definiciones, por ejemplo, seguridad jurídica. La seguridad jurídica de los negocios en Estados Unidos la da el estado de Delaware, porque el estado de Delaware está definido, y no mal entiendan como que mucha gente dice que es un paraíso fiscal. El estado de Delaware tiene las leyes societarias y de contratos que dan más seguridad al momento de enfrentar un litigio o al momento de enfrentar una negociación de un acuerdo. Por eso muchas veces los emprendedores, aun cuando se van a vivir a Florida, aun cuando se van a vivir a California, crean sus sociedades bajo las leyes de Delaware, porque eso es una señal para los inversionistas y para los clientes de que ellos eligen un estándar superior de seguridad jurídica para sus negocios. ¿Ya? Ahora Estados Unidos son 50 estados, más un estado federal, y además está dividido en zonas y regiones, cada una con su propia idiosincrasia. Irse a vivir a California, chiquillo, no tiene nada que ver con irse a vivir a Nueva York. Irse a vivir a Chicago no tiene nada que ver con irse a vivir a alguna ciudad en Texas. Irse a vivir a alguna ciudad en Arizona no tiene nada que ver con irse a vivir, por ejemplo, a Seattle. Y así, por lo mismo, tenemos hoy día un país que probablemente podríamos decir que en temas de idiosincrasia, en temas de gustos, en temas de cultura, no se parece nada uno con otro. Y es más, cuando nosotros vemos, y acá como una especie de estudio de mercado muy chiquitito, cuando Google hizo un estudio de cuál era la respuesta que se da más en cada estado, qué es lo que preguntan los gringos en su estado, cuando le preguntan a Google, should I, o sea, debiera yo, la respuesta que más se da cambia en cada estado. Imagínense, should I, y todos los estados del medio dicen hacer dieta, perder peso, esa es la preocupación, lo que más googlean. Los estados de más arriba, should I, debiera yo votar. El estado de Washington, que es donde está, ¿cómo se llama? Donde está Seattle, la pregunta más googleada es, should I borrar Facebook? Imagínense. La gente de California, should I move out? La gente, imagínense, ahí es Nevada y también en estado chiquitito ahí, si no me equivoco, es Maine, should I buy Bitcoin? O sea, imagínense toda esta diversidad cultural, diversidad de idiosincrasia que hay en un solo país. Entonces, obviamente, cuando ustedes dicen, me voy a Estados Unidos, tienen ahí por así decirlo, una juguera cultural tremenda. Estados Unidos no es un solo país. Estados Unidos son 50 países distintos metidos en una misma juguera. Además, Estados Unidos tiene distintos impuestos porque son distintos, son 51 jurisdicciones. No es lo mismo el impuesto que se paga en California que el impuesto que se paga en Delaware, que el impuesto que se paga en Miami, en Florida, que el impuesto que se paga en Texas. Todas esas preguntas hay que hacerse. Y es más, a nivel de ranking de impuestos corporativos, si ustedes ven, California es número 28.
De hecho, Alaska tiene como mejor ranking en materia de impuesto corporativo, cuánto pagas sobre las utilidades, ¿ya? Otra definición también importante y relevante en este mapa que les comentaba yo, ¿cuáles son los estados de Estados Unidos donde se habla más español? Estados que están naturalmente más al sur por la preeminencia, digamos, de la cercanía con México. Sumamente importante. ¿Cuáles son los negocios o las industrias más prominentes en cada estado? Ahí vemos, por ejemplo, que en Washington DC está obviamente todo lo ligado con los servicios públicos, en Detroit, Michigan, los autos, en Texas el petróleo, ¿cierto? California, Los Ángeles, la industria del cine, California, la industria de servicios de tecnología de la información, y así sucesivamente. No da lo mismo dónde se van ustedes en Estados Unidos. Estados Unidos son muchos países, muy diversos. Y aún así, cada estado es una, por así decirlo, es en sí un país. Esta es la subdivisión administrativa del estado de Texas. O sea, me voy a Texas, ¿dónde me voy? Imagínense, tengo una ensalada que de hecho aquí para estos efectos es más grande que Chile. Entonces nos da lo mismo la definición donde me voy y de alguna forma dónde estoy yo poniendo mi pata en el extranjero. ¿Y cuál es el principal desafío? El desafío más grande de los que se van para afuera. Y esto viene de las conversaciones con los clientes y acá obviamente que todo esto puede variar. El primer cliente de verdad en Estados Unidos. Y el primer cliente, aquí le ponemos como el refuerzo de verdad en Estados Unidos. ¿Por qué? Y acá para estos efectos, porque mucha gente dice, oye, pero es que yo y en Chile ya tengo de cliente, por ejemplo, McKinsey & Company. Pero claro, pues, McKinsey & Company, Latam, no es lo mismo que McKinsey & Company US. Son monstruos distintos. Por lo tanto, la forma como yo me aproximo, mi primer cliente de verdad de Estados Unidos, primer cliente de verdad. ¿Cómo defino mi estructura legal? Más ensalada, y aquí meto la cuchara de abogado de nuevo. Y acá la recomendación que nosotros hacemos, no escatimemos en gastos en abogados locales. No es lo mismo establecer una sociedad, y aquí le pongo el ish para hacer una comparación, ¿cierto? Como la persona natural, ish, la persona, una sociedad especial limitada. Acá, si ustedes quieren recibir inversión de un Venture Capital, a lo mejor parten como una LLC, pero después tiene que convertirse en una C Corp, que es la que va a ser, la que les va a, una Delaware C Corp, a generar la estructura para recibir inversión. Y bueno, pues, no menos importante quizás de haber partido por ahí el régimen migratorio. Pues. ¿Cómo diablo me voy a Estados Unidos si tengo que tener una visa? ¿Qué tipo de visa puedo elegir? ¿Me da lo mismo llegar a cualquier estado, desarrollar cualquier industria? Sumamente importante y obviamente decisorio para la forma como yo voy a entrar a Estados Unidos, dependiendo de lo que yo voy a hacer. Y desafíos particulares, que acá ya esto le pongo harta perspectiva personal, porque yo tuve la suerte de estudiar ahí y por lo tanto vivir ahí y sufrir un poco como estudiante en Estados Unidos y verlo también con algunos clientes nuestros. Capital de trabajo, la necesidad es mucho más grande que en Chile. Lo que se denomina usualmente como soft landing, que son todos los costos de traslado y apertura del negocio, son distintos dependiendo de donde uno entra, con distintos incentivos, y ciertamente que la elección de la ciudad es determinante, como lo es el costo de vida. Aquí, para hacer un comentario medio infidente, el costo de vida de Estados Unidos de mantención, dependiendo el tipo de gusto y de vida que uno lleve, no es tan distinto al de Chile en cuanto a la compra de supermercado, un poco más caro y todo, pero donde se escapa la cosa es en el arriendo de casa. O sea, uno pudiera pensar que comiendo las mismas cosas, yendo al supermercado, cocinándose uno mismo, no es tanto lo que se arranca el presupuesto. Pero arrendar un departamento de un dormitorio, 35, 40, 50 metros cuadrados, en Boston, en Nueva York, en San Francisco, puede llegar a costar casi 3 millones de pesos. Entonces, los saltos son brutales, ¿ya? Lo mismo que la cultura de trabajo. O sea, la cultura de trabajo en Estados Unidos, por todo lo que ellos ven como esa cultura de vida gringa, la American Way, es una cultura sumamente enfocada, multicultural. No solamente es un país diverso en cuanto a culturas, de que si ustedes van a una ciudad, tienen ciertas culturas con otras ciudades, pero además culturas inmersas en el mundo, donde tienen básicamente en cada ciudad un Chinatown y otros similares, donde la comida india se come usualmente 2 o 3 veces a la semana. Por lo tanto, la diversidad a la que ustedes se enfrentan no tiene nada que ver con lo que ven en Chile, que muy entre nosotros también muy poco de diverso tenemos. Y obviamente, además, donde se premia el esfuerzo y el mérito, bien entendido,
y donde la cultura de trabajo es sumamente intensa y fuerte. Las decisiones se basan en datos, no en preferencias de tincadas, no que el amigo, que la cuestión es compañero de colegio. La puntualidad es sumamente importante, de hecho es una piedra basal de la cultura de negocios, la inmediatez. Y obviamente que también las diferencias entre los distintos tipos sociales y cómo se va uno interrelacionando. El emprender en Estados Unidos no es fácil para el chileno, pero ciertamente tenemos nosotros muchos de estos elementos para generar una buena base de cultura, ¿ya? Y por último, como un detalle que me ha tocado también ahí con algunos clientes, hacer un pitch de negocios a un venture capital en Chile no tiene nada que ver con el pitch que ustedes hacen en Estados Unidos. Y esa experiencia también, y para bien y para mal, ¿eh? Ciertamente no es que una sea mejor que otra, pero ya más apertura, mucho más directo, mucho más al hueso, pero donde no le van a hacer algunas preguntas que acá a lo mejor son medias odiosas y ciertamente que allá a nadie le va a importar si vienen de Santiago o si vienen de Concepción o si vienen de, no sé, pues Temuco, que a lo mejor en Santiago son preguntas que le hacen y a nadie le importa, o dónde estudió, quién es la mamá, no tengo idea. Aquí esto ya fue, me pasé 2 pueblos yo con ese comentario, pero bueno, en fin, es parte de lo que uno ve también, porque eso es verdad. Y la cultura ya es distinta. No la estoy ensalzando ni diciendo que es mejor ni peor, pero estoy un poco describiendo, porque la idea es que sea un poco descriptiva. Y bueno, se pasó volando la hora, creo que generamos acá literalmente vomité mucha información, espero que hayan retenido gran parte de esta. La idea es que conversemos, debatamos un poco, no sé si yo voy a estar en este debate porque creo que hay una mesa y la idea es que este espacio quede para todos ustedes y se pueda aprovechar. Así que muchas gracias por la paciencia, ciertamente, y déjenme salir de compartir la pantalla y